En este video vamos a presentar el desarrollo del control de posición de un bloque que se desliza a lo largo del eje X sin fricción. Para ello necesitamos de una coordenada llamada X que precisa la posición del centro de masa respecto al origen de un sistema de coordenadas. Este bloque está actuado por una fuerza en la dirección de X, la cual genera un cambio en su velocidad. Y deseamos controlar la posición a una posición deseada denotada por XD. Entonces el problema que planteamos es definir o determinar una fuerza f de x de tal forma de que la posición actual del bloque sea igual a la posición deseada y esta posición se mantenga en el tiempo, a lo largo del tiempo. Para ello vamos a requerir de un concepto llamado error, que precisamente es la diferencia que existe entre la posición actual y la posición deseada, denotada por esta ecuación. Por lo tanto, podemos deducir fácilmente que la fuerza puede ser directamente proporcional al error. Eso significa que si el error aumenta, la fuerza también, y si el error disminuye, entonces también lo hará la fuerza. Uno de los objetivos de un controlador precisamente es hacer que el error tienda a cero en un tiempo t igual a infinito. Podemos agregar una constante y el signo negativo para establecer una relación de esta forma llamada control proporcional. Como el control proporcional define o representa el movimiento de un resorte mecánico, entonces la energía que se va a almacenar va a ser constante y no va a haber forma de disiparla, a menos que agreguemos un control o un término derivativo. Esta sería la ecuación de un amortiguador, es decir, una ganancia KD multiplicada por la derivada del error, que en este caso sería la velocidad X punto, debido a que la derivada de una constante es 0. Para hablar de control, al menos en términos de simulación, es muy importante el modelo dinámico, y para ello vamos a utilizar el método energético y la ecuación de Euler-Lagrange. Para ello necesitamos el cálculo de la energía cinética, que es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y también necesitamos de su energía potencial. Aquí la altura h es constante y puede ser 0, de tal forma que el centro de masa coincida con el eje de las X. Vamos a deducir el modelo dinámico utilizando la ecuación de Euler-Lagrange, que es muy importante y utilizada en el ámbito de los mecanismos y de los robots. Y para ello solamente es necesario construir el lagrangiano, que es igual a la iteración de la energía cinética menos la energía potencial. La expresión f de x es igual a la variación de la energía cinética, la energía definida en el lagrangiano con respecto a la velocidad menos los efectos gravitacionales. Y bueno, tendríamos que la derivada con respecto del tiempo genera los efectos inerciales. Para ello tomamos en consideración las ecuaciones antes construidas y podemos definir con esto el lagrangiano. Vamos desarrollando parte por parte de la ecuación. Primero la derivada del lagrangiano con respecto a la velocidad, pues sería en este caso m por x punto, debido a que este término no depende de la velocidad. Y bueno, una vez que tenemos esto, podemos calcular el efecto inercial, y la derivada de mx punto con respecto al tiempo pues sería m por x punto, debido a que la masa es constante. Finalmente podemos encontrar la derivada parcial de L con respecto de X, y en este caso, como en ninguno de los términos aparece X, su valor es 0. Podemos entonces ensamblar la ecuación de Euler-Lagrange y vamos a obtener como resultado que la fuerza va a ser igual a la masa por su aceleración lineal. Tenemos la posibilidad de despejar la aceleración y vamos a encontrar una ecuación diferencial de segundo orden ordinaria, de tal forma que con un doble integrador podemos resolverla.
Para ello podemos implementar ahora en el término de la fuerza F en X, como lo vimos en el caso anterior, un control proporcional derivativo, y también en el caso de que exista efectos de la gravedad o efectos de resortes, recordando que los resortes son dispositivos mecánicos que almacenan energía, podemos aplicar un control proporcional derivativo con compensación de la gravedad o de los efectos potenciales. Vamos a utilizar Working Model para modelar el sistema. Vamos a trabajar con los parámetros de simulación primero. Como sabemos, por default tenemos un paso de integración de 1 milésima y vamos a definir un sistema de coordenadas. Vamos también a definir un tiempo de simulación con pause control de 3 segundos, es más que suficiente. Muchos sistemas de control son muy rápidos y en este caso podemos definirlo como 3 segundos. Vamos a colocar un bloque en la posición de 5 unidades, recordando que su centro de masa es el punto de referencia, y vamos a localizarlo, a posicionarlo en y igual a 0. Entonces vamos a también a definir la masa igual a 4 kilogramos y vamos a definir una fuerza que está actuando exactamente en el centro de masa. Entonces el valor de la fuerza pues es un valor que se define por default. También es importante medir su posición, obviamente en el eje de las X. Voy a colocar esta gráfica por acá. También podemos definir el tiempo de simulación y podemos, voy a correr la simulación. Bueno, aquí vemos que el bloque cae porque necesita está encendida la gravedad. Y necesitamos restringir el movimiento en el eje de las X. Para ello podemos usar este comando llamado Keyer Slot Join y podemos definir una ranura sin fricción. Supongamos que queremos hacer que el centro de masa alcance la posición de 2 metros. Ese sería nuestra X deseada. Voy a colocar, solo con razones de ilustración, un point element en esta de referencia también en esta posición, y corremos la simulación y nos damos cuenta que con una fuerza constante pues no vamos a lograr detenernos. Ahora vamos a aplicar las leyes de control que hemos utilizado, que hemos descrito anteriormente. Voy a escribir la Kp igual a 100 por el error. El error sería la posición actual, que la podemos invocar con punto px en la dirección de x menos la posición deseada. Entonces este es un control proporcional y vamos a ver qué ocurre. Voy a agregar aquí una x deseada para tener visualizada la posición, y sabemos que la x deseada es 2. Y observamos que la fuerza va cambiando de magnitud pero también de sentido, y tenemos este comportamiento, como había comentado, el comportamiento de un resorte. Voy a ampliar un poquito la gráfica. Aquí podemos tener valor de menos 1, bueno, un poquito menor, menos 1, para tener un poquito de zoom, y aquí podemos dar el valor de 5. Con eso es suficiente. También tenemos que hacerlo en la otra de las gráficas, porque si no una va a salir más pequeña que la otra. Bueno, una vez que tenemos esto, nos damos cuenta que es un movimiento de un resorte. ¿Y por qué? Porque la energía está acumulada y es una fuerza conservativa la que está actuando, por lo tanto no hay disipación. Y ahora vamos a agregarle una ganancia K derivativa de 50 y lo vamos a multiplicar por la velocidad del bloque, porque ese es como nosotros lo obtuvimos, debido a que la derivada del error es igual a la velocidad. Entonces lo vamos a hacer con esta notación, la velocidad en la dirección de x, y corremos la simulación y observamos que el bloque alcanza la posición deseada.
Bueno, para ello vamos a definir también, vamos a presentar la gráfica de la fuerza. La fuerza es un parámetro importante porque esto requiere de un costo. El actuador tiene un costo, podemos definir un costo, un criterio de costo importante que podemos minimizar. Entonces, también eso nos permite proponer proyectos de bajo costo. Por esa razón es importante definir. Y aquí nos damos cuenta que el valor es de aproximadamente, valor máximo del par o de la fuerza en este caso, es un valor de menos 200 newtons o 200, 250, 300 aproximadamente. No alcanzo a ver, pero ahorita vamos a hacer un pequeño zoom. En el tiempo de simulación es de 3 segundos. Vamos a definir que sea de menos 300 y vamos a ponerle aquí 100 y menos 300 y 100. Bueno, como nada más vamos a utilizar la gráfica en X, por eso, y nos damos cuenta que es un valor aproximadamente de 250. Bueno, pues este valor se puede disminuir con la sintonización de las ganancias. La sintonización de las ganancias tiene que ver con definir valores de Kp y Kd para este caso y tratar de reducir el par. Entonces lo que podemos hacer es irnos a la fuerza y en lugar de que sea 100, vamos a ver si con 50 unidades, bajando a la mitad las ganancias al 50%, tenemos una respuesta similar y además con un par menor. Bueno, y podemos observar que así fue. Se pierde un poquito el control. Podemos ver la posición deseada en formato numérico, como va alcanzando su posición actual. Y bueno, tenemos un error estabilizado en 3 segundos, pero el par se redujo, la fuerza lineal, perdón, se redujo. Bueno, pues estos son básicamente las formas en que se puede aplicar el control. Ahora vamos a irnos a Simulink de MATLAB. Porque es importante usarlo, debido a que aquí en MATLAB se puede implementar la ecuación experimental. Y bueno, la ecuación es una ecuación diferencial que puede funcionar, o más bien se puede integrar con un doble derivador. Y aquí la condición inicial de posición, si se acuerdan, la posición inicial del bloque es 0, la condición inicial de velocidad del bloque, perdón, es 0, velocidad 0, condición inicial de posición está en 5 metros, vamos a verificarlo. Esta es la posición inicial y observamos que así es. Y bueno, pues vamos a empezar a definir los parámetros. La masa 2 o la masa del bloque es igual a 4 kilogramos, perdón. Y aquí vamos a la gravedad, pues no es necesaria. La posición deseada en X es 2. El error es X menos X deseada. Aquí tenemos una ganancia Kp que definimos en 25, en 50 y en 25 a KD. La ganancia KI no la vamos a necesitar. El control f de X, voy a borrar esto, igual a menos Kp por el error menos KD por la velocidad XP. XP es esta velocidad. Y bueno, lo que enviamos fuera de la MATLAB function es la aceleración. Sería X punto que sería igual a la fuerza entre la masa. Y también enviamos el valor deseado. También enviamos el valor de la fuerza f de x y sacamos el error para integrarlo y lo recibimos aquí. Ahorita no vamos a aplicar estos dos términos, pero los podemos dejar sin problema. Esperemos que corran. Nos vamos al diagrama de Simulink. Tenemos las salidas y las entradas. Y bueno, tiempo de simulación igual a 3 segundos. También es importante mencionar que los parámetros de simulación corresponden a los parámetros del Working Model y por lo tanto esperamos tener respuestas similares. Aquí me marcó un error. Vamos a ver, el error
es por una función de S, está relacionada con las dimensiones, pero es probable que sea más que eso, un error por alguna variable que no se ha definido. Ver la masa M2, vamos a ver, aquí era la masa M2 y vamos a continuar. Salvamos el script, siempre es importante salvarlo, inclusive actualizar los diagramas también es importante cuando tenemos mucha información, diagramas que están dispersos y los queremos linkear. Es importante, dentro del comando de simulation hay un comando que se llama diagram update, ahorita lo muestro para que ustedes lo vean, y model configuration update diagram, es así se llama el comando. Y bueno, vamos a ver si realmente realizó el control. Vemos que aproximadamente en 1.5 segundos se convergió a la posición deseada, desde la posición inicial 5 hasta la posición deseada x igual a 2. Aquí lo podemos ver en los ejes. Aquí la fuerza también tiene un comportamiento similar y podemos observar que es menos 150. Podemos ir a Working Model y verificar que así fue. Y bueno, aquí la gráfica de posición más o menos converge en 1.5. Entonces, con eso terminamos esta presentación. Es importante que practiquen